Cada ser humano en esta tierra fue creado con un propósito divino. No eres una coincidencia, ni un producto del azar. No recibiste este vídeo por el fruto de la casualidad, nada de eso. Desde el momento en que fuiste concebido en el corazón de Dios, Él tenía un plan específico para tu vida. Este plan es único, diseñado exclusivamente para ti, y es una parte integral del gran propósito que Dios tiene para la humanidad en su conjunto. Bienvenidos a su canal favorito, queridos hijos míos, queridas hijas mías, pónganse cómodos y disfrutemos del vídeo. La creación del propósito, un diseño divino. Desde el principio de los tiempos, Dios tenía en mente un propósito para cada uno de nosotros. El Salmo 139, 16 dice: Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Esta escritura nos muestra que Dios ya había trazado un plan para nuestras vidas incluso antes de que naciéramos. Él nos creó con un propósito específico, un llamado que se alinea perfectamente con su voluntad. Cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito divino, nuestra perspectiva cambia. Ya no vivimos simplemente para sobrevivir o para buscar el éxito según los estándares del mundo. Vivimos para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Esta realización nos llena de un sentido de dirección, nos da esperanza en los momentos de incertidumbre y nos motiva a seguir adelante a pesar de las dificultades. Descubriendo el propósito de Dios en tu vida. Una de las preguntas más comunes que los creyentes se hacen es: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Esta pregunta refleja el deseo profundo de cada persona de vivir una vida con significado, de hacer una diferencia en el mundo, y de saber que sus esfuerzos están alineados con el plan divino. La Biblia nos da muchas pistas sobre cómo descubrir nuestro propósito. Primero, debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29, 13 nos dice: Me buscaréis y me hallaréis, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Este versículo nos anima a dedicar tiempo a la oración, a la meditación en la palabra de Dios y a la comunión con el Espíritu Santo. Es en estos momentos de intimidad con Dios que Él revela su propósito para nosotros. Además, debemos prestar atención a los dones y talentos que Dios nos ha dado. Romanos 12, 6-8 habla de los diferentes dones que hemos recibido según la gracia de Dios, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Dios nos equipa con habilidades y pasiones que son claves para cumplir nuestro propósito. Al identificar estos dones y usarlos para servir a otros, comenzamos a caminar en el plan que Dios tiene para nosotros. El papel de las circunstancias en el descubrimiento del propósito. A veces, Dios usa las circunstancias de nuestras vidas para revelar su propósito. Puede que enfrentemos desafíos, pruebas o incluso fracasos, pero cada una de estas experiencias tiene un propósito en el plan de Dios. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A través de las dificultades, Dios nos moldea, nos fortalece y nos prepara para cumplir el propósito que ha establecido para nosotros. Es importante recordar que el propósito de Dios para nuestras vidas no siempre se revela de una vez. Es un proceso continuo, donde Dios nos guía paso a paso, abriendo puertas y cerrando otras, hasta que finalmente entendemos el panorama completo. Este proceso requiere paciencia, fe y confianza en que Dios tiene el control,
incluso cuando no entendemos completamente lo que está haciendo. Viviendo de acuerdo con el propósito de Dios. Una vez que comenzamos a entender el propósito de Dios para nuestras vidas, el siguiente paso es vivir de acuerdo con ese propósito. Esto significa alinear nuestras acciones, decisiones y prioridades con el plan divino. A veces, esto requiere hacer sacrificios o tomar decisiones difíciles, pero sabemos que cualquier cosa que renunciemos por Dios será recompensada abundantemente. El apóstol Pablo es un excelente ejemplo de alguien que vivió de acuerdo con el propósito de Dios. En Filipenses 3, 13-14, él declara: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dejó todo atrás para seguir el llamado de Dios, y como resultado, su vida tuvo un impacto significativo en la expansión del Evangelio y en la edificación de la Iglesia. Tú también puedes tener un impacto duradero cuando decides vivir conforme al propósito de Dios. Cuando te alineas con su voluntad, tu vida se convierte en un testimonio del poder transformador de Dios. Otros serán inspirados por tu fe y dedicación, y serás una luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia Cristo. El poder de la revelación en tu vida. Cuando comienzas a vivir de acuerdo con el propósito de Dios, algo extraordinario sucede. La revelación divina se convierte en una parte integral de tu vida diaria. La revelación no es simplemente un momento de iluminación, sino una experiencia continua donde Dios te muestra su plan y te guía en cada paso del camino. A medida que caminas en la voluntad de Dios, Él te revela más de su carácter, su amor y su propósito para ti. La importancia de la obediencia a la revelación. La revelación del propósito de Dios viene acompañada de un llamado a la obediencia. No basta con conocer el propósito de Dios, debemos estar dispuestos a obedecerlo y actuar según lo que Él nos ha revelado. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al recibir una revelación de Dios, respondieron con obediencia, y como resultado, vieron cumplirse el propósito de Dios en sus vidas. Un ejemplo claro es Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar que Él le mostraría. En Hebreos 11:8 leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía todas las respuestas, pero confió en la revelación de Dios y obedeció. Su obediencia no solo cambió su vida, sino que también tuvo un impacto eterno en la historia de la humanidad, ya que a través de su linaje vendría el Salvador del mundo. Cuando obedecemos a Dios, incluso en medio de la incertidumbre, demostramos nuestra fe en su plan y propósito. Esta obediencia nos coloca en una posición donde podemos recibir más revelación y comprensión del plan de Dios. Además, nuestra obediencia se convierte en un testimonio poderoso para otros, mostrándoles el poder de una vida vivida en sumisión a la voluntad divina. El rol de la fe en el propósito de Dios. La fe es fundamental para vivir conforme al propósito de Dios. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias actuales y confiar en que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el camino que Él nos está llevando. A veces, el propósito de Dios para nuestras vidas nos llevará por caminos inesperados. Podemos enfrentar desafíos y obstáculos que parecen insuperables. Sin embargo, es en estos momentos que nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Como dice Santiago 1:3-4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A través de la fe, desarrollamos la paciencia y la perseverancia necesarias para continuar en el camino que Dios ha trazado para nosotros. El propósito de Dios y la comunidad de fe. Aunque el propósito de Dios para cada uno de nosotros es único, no estamos llamados a caminar solos. Dios nos ha dado una comunidad de fe, la Iglesia, para apoyarnos, guiarnos y alentarnos en nuestro camino. Efesios 4, 11-13 nos dice, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La comunidad de fe es esencial para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. A través de la Iglesia, recibimos enseñanzas, corrección y aliento que nos ayudan a mantenernos en el camino correcto. Además, la Iglesia nos brinda oportunidades para servir y utilizar nuestros dones en beneficio de otros, lo cual es una parte crucial de nuestro propósito. Es importante cultivar relaciones fuertes dentro de la comunidad de fe. Esto significa ser activos en la vida de la Iglesia, participar en grupos pequeños, servir en ministerios y ser abiertos a recibir y dar consejo y apoyo. A medida que nos comprometemos con nuestra comunidad, descubrimos que el propósito de Dios no solo se realiza en nuestras vidas, sino también en la vida de aquellos que nos rodean. El propósito de Dios trasciende el tiempo y las generaciones. Uno de los aspectos más asombrosos del propósito de Dios es que trasciende el tiempo y las generaciones. Lo que Dios está haciendo en tu vida hoy puede tener un impacto en generaciones futuras. Al cumplir tu propósito, estás sembrando semillas que crecerán y darán fruto mucho después de que hayas cumplido tu tiempo en esta tierra. Considera la historia de José, quien a través de muchas pruebas y tribulaciones, finalmente llegó a ser el segundo al mando en Egipto. Aunque José enfrentó muchas dificultades, Dios estaba obrando a través de cada una de ellas para llevar a cabo su propósito. Al final de su vida, José pudo ver cómo su obediencia y fe no solo salvaron a su familia, sino que también preservaron a toda una nación. Génesis 50, 20 recoge sus palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. De la misma manera, el propósito de Dios para tu vida tiene un alcance que va más allá de lo que puedes ver. Al vivir conforme a su voluntad, estás contribuyendo a un plan mucho más grande que abarca el tiempo y las generaciones. Esta perspectiva eterna nos da una mayor comprensión del valor de nuestra obediencia y nos motiva a continuar en el camino que Dios ha establecido para nosotros. El propósito de Dios en medio de la adversidad. Vivir conforme al propósito de Dios no significa que estaremos exentos de dificultades o pruebas. De hecho, muchas veces, es en medio de la adversidad donde el propósito de Dios se revela con mayor claridad. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron enormes desafíos, pero que, a través de ellos, cumplieron el propósito de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo es un ejemplo destacado de alguien que sufrió mucho por el Evangelio, pero que, a través de su sufrimiento, cumplió el propósito de Dios de llevar el mensaje de Cristo a los gentiles. En 2 Corintios 12, 9-10, Pablo comparte su experiencia con una aflicción que lo atormentaba, pero también nos muestra su profunda comprensión del propósito de Dios en medio de su sufrimiento, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta revelación nos enseña que, incluso en nuestras debilidades y desafíos, el poder de Dios se manifiesta de manera poderosa. A menudo, es a través de nuestras pruebas que Dios nos moldea y nos prepara para cumplir nuestro propósito. La adversidad nos enseña a depender completamente de Dios, a confiar en su plan y a buscar su fortaleza en lugar de la nuestra. El impacto del propósito de Dios en otros. El propósito de Dios en tu vida no solo tiene un impacto en ti, sino que también influye en la vida de aquellos que te rodean. Cuando vives conforme al propósito de Dios, tu vida se convierte en un testimonio vivo de su amor, gracia y poder. A través de tus acciones, palabras y ejemplo, puedes inspirar y guiar a otros hacia Cristo. Jesús mismo es el mayor ejemplo de cómo el propósito de Dios en una vida puede impactar a toda la humanidad. Su misión en la tierra fue clara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 7 y 10. Jesús vivió cada momento de su vida en perfecta alineación con el propósito de Dios, y su sacrificio en la cruz transformó la vida de millones de personas en todo el mundo. De la misma manera, aunque en menor escala, Dios puede usar tu vida para impactar a otros. Tal vez a través de una palabra de aliento, un acto de bondad, o simplemente al vivir de acuerdo con los principios de Dios, puedes ser el catalizador de cambio en la vida de alguien. Nunca subestimes el poder que tiene una vida vivida con propósito para hacer una diferencia en el mundo. El proceso de refinamiento en el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios en tu vida es un proceso continuo de refinamiento. Como el oro que pasa por el fuego para ser purificado, así también nuestras vidas son refinadas a través de diversas experiencias que nos moldean y nos preparan para el plan que Dios tiene para nosotros. 1 Pedro 1, 6-7 lo expresa de esta manera, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso de refinamiento no siempre es fácil, pero es necesario para que podamos cumplir plenamente nuestro propósito. Dios utiliza cada experiencia, cada prueba y cada desafío para desarrollar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para las grandes cosas que tiene reservadas para nosotros. A medida que pasamos por este proceso, aprendemos a confiar más en Dios, a depender de su sabiduría y a caminar en su voluntad con mayor determinación. El legado del propósito de Dios en tu vida. Finalmente, es importante recordar que el propósito de Dios en tu vida deja un legado. Lo que haces hoy, cómo vives y cómo sigues el llamado de Dios, tendrá un impacto duradero mucho después de que hayas dejado esta tierra. Este legado no se mide en términos de logros materiales o reconocimiento humano, sino en el fruto espiritual que has producido a lo largo de tu vida. En Juan 3:16, Jesús dice, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». El fruto que produces al vivir conforme al propósito de Dios tiene un valor eterno. Este fruto puede manifestarse en la vida de aquellos a quienes has impactado, en las almas que han sido salvadas a través de tu testimonio, y en las semillas de fe que has sembrado en los corazones de las personas. Vivir con el propósito de Dios no solo te llena de satisfacción y paz, sino que también te asegura que tu vida tiene un significado profundo y duradero.
Cuando finalmente llegues al final de tu carrera terrenal, podrás mirar hacia atrás con gozo, sabiendo que has cumplido el propósito que Dios te dio, y que has dejado un legado de fe, amor y esperanza que continuará resonando en las generaciones futuras. Aceptando el llamado de Dios. Aceptar el propósito de Dios para tu vida es la decisión más importante que puedes tomar. Este llamado es una invitación a vivir una vida plena, significativa y alineada con el plan divino. A medida que caminas en este propósito, experimentarás la guía constante de Dios, su provisión en cada necesidad, y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios te ha llamado con un propósito único y especial. No importa cuál sea tu pasado, tus errores o tus limitaciones, Dios puede usarte de maneras poderosas para su gloria. Todo lo que necesitas hacer es rendirte a su voluntad, buscar su guía y estar dispuesto a obedecer. Al hacerlo, descubrirás que el propósito de Dios para tu vida es más grande, más hermoso y más satisfactorio de lo que jamás podrías haber imaginado. Este es el momento de aceptar el llamado de Dios, de abrazar el propósito que Él tiene para ti, y de vivir cada día con la certeza de que tu vida tiene un valor eterno. Dios tiene un plan perfecto para ti, y a través de su revelación, puedes caminar en ese plan con confianza, sabiendo que estás cumpliendo el propósito divino para el cual fuiste creado. El proceso continuo de descubrimiento del propósito de Dios. Mientras vives en el propósito de Dios, es crucial recordar que el descubrimiento de su plan es un proceso continuo. Dios no revela todo de una vez, sino que nos guía paso a paso, revelándonos su voluntad a medida que estamos preparados para recibirla. Esto requiere paciencia y una disposición para seguir buscando su dirección en cada etapa de nuestra vida. El Salmo 37, 23-24 nos recuerda: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esta escritura subraya que Dios guía nuestros pasos, incluso en los momentos de incertidumbre o cuando enfrentamos obstáculos. Él es fiel para dirigirnos, y aunque podamos tropezar en el camino, su mano siempre estará ahí para levantarnos y seguir avanzando hacia el propósito que Él ha establecido para nosotros. A lo largo de la vida, puede haber momentos en los que nos preguntemos si realmente estamos en el camino correcto o si hemos comprendido el propósito de Dios para nosotros. Estos momentos de duda son oportunidades para profundizar en nuestra relación con Dios, buscando su rostro en oración, estudiando su palabra y esperando pacientemente su dirección. Proverbios 3, 5-6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En la medida en que confiamos en Dios y lo ponemos en primer lugar, Él se encargará de guiarnos hacia el cumplimiento de su propósito. El propósito de Dios y la influencia positiva en el mundo. El propósito de Dios para nuestras vidas no solo se centra en nuestro crecimiento personal y espiritual, sino también en cómo podemos ser una influencia positiva en el mundo. Jesús nos llamó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, Mateo 5, 13-16, lo que significa que nuestra vida debe reflejar el amor de Dios y atraer a otros hacia Él. Vivir en el propósito de Dios implica ser un testimonio vivo de su gracia y misericordia, impactando a las personas que nos rodean con nuestra fe y nuestras acciones. Cada día, tenemos la oportunidad de mostrar el amor de Dios a través de nuestras palabras y acciones. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en nuestras comunidades o en nuestros hogares, podemos ser un reflejo de la bondad y la compasión de Cristo. A veces, este testimonio no se da en grandes gestos, sino en los pequeños actos de bondad y en la manera en que tratamos a los demás con respeto y dignidad.
Colosenses 3 y 17 nos instruye, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la esencia de vivir con propósito, hacer todo para la gloria de Dios, reconociendo que nuestra vida es un reflejo de su amor y poder. Preparándonos para el propósito eterno de Dios. A medida que cumplimos nuestro propósito en esta vida, también nos estamos preparando para el propósito eterno de Dios. Nuestra vida en la tierra es temporal, pero tiene implicaciones eternas. Dios nos ha llamado no solo para cumplir un propósito aquí y ahora, sino también para prepararnos para la eternidad con Él. 2 Corintios 4, 17-18 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos desafía a mantener nuestra perspectiva en las cosas eternas mientras vivimos en el mundo temporal. Cada elección que hacemos, cada acción que tomamos, y cada paso que damos en cumplimiento del propósito de Dios, tiene un impacto eterno. Esta verdad nos motiva a vivir de una manera que honra a Dios, sabiendo que nuestras vidas tienen un valor y un propósito que trascienden esta vida. Un llamado a la acción, vivir en el propósito de Dios hoy. En este momento, Dios te está llamando a vivir plenamente en su propósito. No es un llamado para mañana o para cuando te sientas más preparado, sino para hoy. Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para cumplir su propósito en tu vida. Todo lo que requiere es tu disposición para seguir su guía y obedecer su voz. Este llamado es una invitación a experimentar la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10 y 10. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante no se encuentra en las riquezas materiales o en los logros humanos, sino en una relación íntima con Dios, donde su propósito se cumple en nosotros y a través de nosotros. Es una vida llena de paz, gozo y satisfacción, a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar. Antes de concluir este mensaje, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos compartido. Dios tiene un propósito increíble y único para tu vida. No dejes que el miedo, la duda o las distracciones te alejen de este llamado divino. Busca su rostro cada día, camina en su voluntad y confía en que Él te guiará en cada paso del camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal para que puedas continuar recibiendo palabras de aliento y revelación que te ayudarán a caminar en el propósito de Dios para tu vida. Además, nos encantaría que compartieras con nosotros tus pensamientos en la caja de comentarios. Deja un gran amén si crees que Dios tiene un propósito especial para ti y si estás listo para vivir conforme a su voluntad. Estamos ansiosos por leer tus comentarios y orar por ti mientras caminas en este emocionante viaje espiritual. Recuerda que no estás solo en este camino. Somos una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en la búsqueda de la voluntad de Dios. Juntos, podemos crecer, aprender y cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por último, quiero agradecerte por acompañarnos en este mensaje. Tu tiempo y tu corazón son valiosos, y estamos agradecidos de que hayas elegido compartir este momento con nosotros. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando la profundidad del amor de Dios y su plan perfecto para nuestras vidas. Que Dios te bendiga abundantemente.